Bienvenidos, emprendedores, a la Ruta del Emprendedor. Un episodio más. Aquí tenemos un invitado muy especial. Pero antes que nada, bienvenido Andrés Cosmas. Muchísimas gracias, Mildred, una vez más aquí en la Ruta del Emprendedor Podcast, el podcast. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar de unas de las enfermedades que afectan más. Antes se decía que a la población, a los países desarrollados. Sin embargo, hemos visto ya que todos los países se han visto afectados con problemas de obesidad, con esa enfermedad silente, que hoy vamos a dar detalles sobre eso. Así es. Bienvenido al doctor José García Pérez, cirujano general y bariátrico. Gracias por la invitación a la Ruta del Emprendedor. Muy agradecido de estar aquí, acompañarlos en el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a iniciar conociendo al doctor José García Pérez. ¿Cómo es su niñez? ¿Cómo inicia o cómo surge la idea de estudiar esta carrera que es tan interesante, pero tan delicada a la vez? Sí, mira, yo soy hijo de dos médicos. Mi madre es ginecobstetra y mi padre es cirujano general. Por ende, viví una niñez llena de lo que sabía que era medicina desde niño. Sabía en lo que me estaba metiendo desde temprana edad. Viví las ausencias de ellos por sus especialidades, pero no obstante a eso, mis padres siempre cuidaron mucho eso. Cuidaron el que yo como niño no sintiera esa ausencia de un papá o una madre médico, de dos especialidades, ginecología y cirugía, que son muy demandantes y tienen muchas emergencias. Ya luego de eso fui creciendo y en la adolescencia, desde que yo tengo uso de razón, siempre dije que iba a ser médico. Hubo un momento que quizás quería optar por otras opciones, pero al final me encarrilé por la medicina. Y creo que al final fue la mejor decisión que tuve. Se trata de que normalmente los padres, cuando tienen su carrera, producto del mismo estrés, muchas veces ocultan a los hijos para que ellos no se vayan por esa línea. En el caso de ustedes, posiblemente sus padres pues intentaron no mostrarte qué tan difícil era esa carrera de tener que salir rápido, salir a la velocidad de una llamada. Sin embargo, tú tomaste la decisión de estudiar medicina. ¿Qué te motivó tanto a eso? Primero, ver cómo ellos, hablando de mis padres, eran retribuidos en el sentido de sus pacientes, cómo hablaban de ellos, cómo se sentían. Nosotros acudíamos siempre a la iglesia y veíamos siempre pacientes de ellos, que el agradecimiento que tenían hacia mis padres. Porque no era que yo vivía metido con ellos en el centro médico, pero sí en los lugares donde nos desenvolvíamos entendía que era una carrera bonita, de vocación, y tanto mi papá como mi mamá son muy entregados a sus pacientes. Entonces, ese amor hacia el paciente me inspiró a estudiar la carrera. Mildred, la gratitud. Excelente, la gratitud, así es. Doctor, basado en su experiencia, porque usted es bariátrico, cirujano general y bariátrico. Sí. Basado en su experiencia, ¿por qué consideran que la obesidad es una enfermedad en nuestra sociedad? Bien, primero, si vamos a hablar obesidad como tal, es un síndrome metabólico, el cual envuelve múltiples factores del cuerpo. Desde el exceso de grasa que existe en el cuerpo, el exceso de adiposidad o grasa, enfermedades que afectan el sistema cardiovascular, el sistema endocrino metabólico, las articulaciones, problemas a nivel de infertilidad en la mujer, problemas a nivel de incapacidad para sostener una erección en el hombre, y esos ámbitos que por eso hablamos de un síndrome metabólico. Es una condición general que adopta el paciente por un estrés que tiene su cuerpo al tener ese exceso de grasa en él. Que si ponemos a entrar en detalle, la grasa en exceso en nuestro cuerpo
va haciendo que la insulina que nosotros generemos haya un exceso de insulina en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Esa insulina, la insulina es una hormona que es anabólica. Dígase que genera muchas células. Entonces, al generar muchas células, puede generar en todos los órganos, puede generar proliferación de nódulos, de masas, y por eso vemos en los pacientes con obesidad que tienen síndrome de ovario poliquístico, que tienen nódulos en tiroides, pólipos en colon, pólipos en otras áreas, y es por ese exceso de insulina. Entonces ahí vamos viendo que la grasa no solamente es, y el exceso de adiposidad no solamente vemos en lo físico el paciente, cómo afecta a lo físico, lo cotidiano, sino que es una realidad que afecta el interior del organismo del individuo. Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí se ha tratado y se ha tratado a nivel general que la obesidad es cuestión de estética y de cómo se ve la persona, y no es así. Aquí hay un componente cultural grande, el cual a nivel alimenticio, la cadena alimenticia de nuestro país es muy mala. La dieta del dominicano es una dieta basada en carbohidratos, alta en carbohidratos. Por ende, el exceso de los carbohidratos proliferan a que el paciente tenga un exceso y acoja grasa en lugares donde no debe acoger. Sí, importante, interesante, ¿eh? Pero hemos visto cómo la Organización Mundial de la Salud habla de que, de acuerdo a la población mundial, alrededor de 1.000 millones de personas sufren de obesidad. Y antes se creía que eran países desarrollados los que, en la mayoría de los casos, a lo mejor por la misma situación de acceso a la alimentación, pero sobre todo por la rapidez, lo que provocaba eso. Pero hemos visto ya que en la región también hay un crecimiento de obesidad. ¿A qué se debe? Sí, antes eso mismo hablaba la Organización Mundial de la Salud, que la obesidad existía en los países desarrollados, porque tenían mayor acceso a alimentos, a ciertos alimentos, pero esos mismos países han creado conciencia y han creado protocolos para atacar esa obesidad. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, encontramos que no han buscado las soluciones necesarias para el problema de la obesidad. No sé si me hago entender. Comprendo En esos países que ellos están conscientes de que ellos son los causantes de la obesidad, han creado los protocolos para combatirla. Sin embargo, nosotros todavía no hemos acatado esos protocolos. En países desarrollados ya la cirugía de obesidad está incluida en el plan de seguridad social. O sea, está incluida, está en cobertura. Entonces, aquí todavía no la tenemos en cobertura, solamente la tiene el seguro estatal en su régimen premium. Es decir, que el que no tiene acceso a ese régimen no tiene derecho al acceso de ese tipo de cirugía o de procedimiento en contra de la obesidad. Wow. Comprendo. ¿Y cuáles enfermedades pueden desarrollarse como consecuencia del sobrepeso o obesidad? Comenzamos por la diabetes mellitus, por el exceso de insulina, no, la tipo 2. Okay. Exceso de insulina en nuestro cuerpo, el paciente va a tener también, es por el uso excesivo de carbohidratos. Al tomar excesivamente carbohidratos, tenemos mayor insulina, ese páncreas se va gastando. Entonces, llega un punto en el que comienza a padecer lo que es prediabetes, resistencia a la insulina, y posteriormente ya empieza a tener diabetes el paciente. La hipertensión arterial, por la presión que le hace la grasa a los vasos sanguíneos, no solamente los vasos sanguíneos, lo que están en la periferia de nuestro cuerpo, sino a nivel cardíaco, a nivel de las arterias principales de aorta, que están llenas de tejido adiposo alrededor, y eso le genera presión al vaso y aumenta la presión arterial. Enfermedades cerebrovasculares, por también esa presión arterial aumentada a larga data, que el paciente a veces ni se da cuenta que tiene esa presión arterial, su cuerpo se adaptó a tener esa presión, no presenta síntomas hasta que es muy tarde. Enfermedades cardíacas, afecciones osteomusculares, articulares, por el sobrepeso, la sobrecarga que este conlleva en los miembros inferiores, a nivel postural,
O sea, el paciente obeso hasta para dormirse necesita una cama especial. Entonces, todo eso conlleva a alteraciones y afecciones osteomusculares. Sí, hablamos de la obesidad como un problema de distorsión alimenticia. Sin embargo, el estrés, el cansancio, el aceleramiento dentro del medio donde se envuelve la persona, eso produce de alguna manera o causa que la persona pueda tener problemas fisiológicos que lo lleven a ser obeso. Claro, el día a día de nosotros vive rodeado de estrés. Desde que nos levantamos, recibimos noticias malas, salimos al día a día con el tránsito, con el colega, después llegamos al trabajo y en el trabajo tenemos momentos estresantes, luego salimos del trabajo y en el tránsito también recibimos estrés, llegamos a la casa, tenemos problemas cotidianos del hogar, es un bombardeo de estrés por todos los lados. Entonces, ¿qué hace eso? Que uno busque alternativas para distraer ese estrés. Entonces, tenemos opciones como ingesta excesiva de alcohol, ingesta excesiva de otras sustancias, Sí. comidas copiosas, el yo me lo merezco, esto me voy a mi gustico, me voy a comer el tal dulce. Y obviamos métodos tradicionales y que vienen desde antaño, como el simple hecho de caminar 20 minutos diarios, tomar sol, caminar al aire libre. Ahora mismo llegamos de una oficina de trabajo y nos vamos a un gimnasio encerrado donde no visualizamos, o sea, incluso tenemos audífonos puestos, no compartimos, no congeniamos con otras personas y todo eso, esos métodos tradicionales que son más sencillos incluso de conseguir que lo que estaba hablando, como ingesta de alcohol, alimento copioso y todo eso, nos lleva a que esa grasita empiece a acumularse en nuestro cuerpo silentemente, y ya en 3, 5 meses el paciente dice, oye, ¿qué pasó? Sí. Entonces comenzamos a no dormir bien. Ese estrés no nos deja dormir, las deudas, los problemas no nos deja dormir, y dormir se ha demostrado que es sumamente importante para la recuperación de nuestro cuerpo y que esas células puedan volver a funcionar mejor al día siguiente. En el caso de los niños y los adolescentes, hemos visto cada vez más un crecimiento en el problema de obesidad. Más niños, más jóvenes, más adolescentes, estamos viéndolo más obesos. ¿Sería eso un problema que afectará posiblemente la calidad de vida de esos jóvenes? Claro, vemos cada día los niños que viven pegados de pantallas. El día a día es con una pantalla en la mano, no quieren salir a jugar, con el simple hecho de jugar. Antes, yo me acuerdo de niños, nos reuníamos por el sector donde vivíamos y jugábamos todas las tardes. Sí. Eso quema energía. Nosotros llegábamos sucio, sudado, transpirado, todo. Y eso es una actividad física. Sí. Entonces, ahora mismo estamos concentrados en un mundo virtual, el cual no deja que los niños se desarrollen, crezcan, jueguen, conozcan otro ambiente. Entonces, yo creo que debemos ser intensos en la crianza de los hijos y ir dosificando esas pantallas. La tecnología y la pantalla es maravilloso, nos ayuda muchísimo, nos enseña muchísimo, nos encuentran interconectados uno con otro, pero en el caso de los niños todo tiene su tiempo. Hubo un boom en las escuelas donde se permitió y se abrió el uso de tabletas. Ya están viendo y están reconociendo los colegios que hay que recogerlas. Sí. Y hay que volver al libro tradicional. ¿Por qué? Porque se están envolviendo en un mundo en el que el niño se ha adoptado la tableta como su estilo de vida, y ese no es el deber ser. Sí. La tableta no es su vida, lo electrónico no es su vida. Entonces, ese niño que está creciendo en sedentarismo a los 20, 18, 20 años
va a ser un potencial persona en sobrepeso y obesidad. Y eso lo va a ver como normal. Entonces, no es lo mismo tú venir con hábitos saludables desde la niñez, que ya tú cuando tenga el estrés laboral lo sepas manejar, que tú venir de 0 a 100 a tener un estrés laboral o de la vida de adulto, lo que se llama la vida de adulto, con un paciente en sobrepeso y malos hábitos. Sí, sí. ¿Y cómo nosotros podemos saber que un paciente necesita apoyo para tratar la obesidad? Primero, hay que visitar al médico especialista dependiendo la necesidad del paciente. Hay diferentes gamas. Lo bueno es que tenemos diferentes gamas de especialistas que trabajan la obesidad. Desde el nutriólogo, endocrinólogo, psicólogos expertos en obesidad y cirujanos bariatras, que ya es una parte última del escalón, que es la especialidad de nosotros. Generalmente el paciente no llega de primera instancia, yo me quiero hacer una cirugía bariátrica, sino que pasa por una escala de procesos, el cual culmina en lo que es la cirugía. Entonces, en el paciente que va a una consulta de nutrición por sobrepeso, ese doctor, que debe ser doctor, el que ejerce esa consulta, debe valorar y ver qué condición llevó ese paciente al sobrepeso. Si es una conducta adoptada desde la familia, donde todos comemos, todos somos gorditos, todos lo vemos como normal. Si es algo que le genera por cierto tipo de ansiedad, trastornos que hay en el hogar, problemas que encuentra en su día a día y se desahoga con la comida o con los alimentos. Y si tiene una dismorfia en la cual él no controla lo que está comiendo, o sea, no está consciente de la cantidad de comida que está comiendo. O en el caso ya de un adulto, podemos ver el alcohol que está ingiriendo, porque el alcohol es una bebida alta en calorías, por ende puede producir obesidad. Entonces, esa consulta inicial donde el paciente llega al nutriólogo, al endocrinólogo o al psicólogo, el especialista debe tomar en cuenta esos datos del paciente para ser tratado. Si ya él entiende que el paciente necesita un tratamiento ya psiquiátrico, escalar a algún tipo de medicación o seguimiento psiquiátrico, el paciente es sometido a un proceso psiquiátrico. ¿Y cómo contrarrestan ustedes como médicos ante un paciente que es obeso por genética? Es que la obesidad por genética no existe. Oh. La obesidad por genética no existe. Es los malos hábitos que hemos adoptado desde la niñez, que son transmitidos desde nuestros padres. El niño no nace obeso. Pero hemos visto padres, ambos obesos, muy gorditos, y sus hijos a los 2, 3 años igual va creciendo con una proporción voluminosa parecida a la de los padres. Pero es por la ingesta de comida que generan en la casa. Si en la casa lo que nos acostumbramos es a comer alimentos altos en calorías, en carbohidratos, el niño eso es lo que va a ver como normal. Si en la casa lo que hay es mucho pan, muchos dulces, alimentos altos en azúcar y la alacena donde lo tienen está lleno de esos alimentos, el niño eso es lo que va a comer. Sin embargo, si hay restricción de sus alimentos, en la casa no hay, yo le aseguro que los padres van a estar en buena condición física y por ende el niño también. Si el niño no ve normal quedarse todos los días viendo televisión en la casa, porque papá y mamá llegan todos los días a quedarse viendo televisión en la casa y no hacen nada más acostado ahí, el niño va a aprender eso. Y esos hábitos, los padres, sin quererlo, vamos a decir, se lo están transmitiendo a sus hijos, porque eso es lo que lo están viendo como normal. Sin embargo, si ven que papá y mamá van al gimnasio, se ejercitan, tienen una vida saludable, comen saludable, el niño va aprendiendo eso y lo va a adecuar a su estilo de vida. Sí. Es decir, que la genética, que por genética nosotros toditos somos de hueso grande, que dicen los pacientes. Sí. No, hay culpa. Y es el mea culpa que muchas veces nosotros como padres no queremos admitir. Interesante, ¿eh? Interesante. Hemos visto entre el 35 y 40% de la población estadounidense sufre
de obesidad. ¿Cuál es la recomendación que se le puede dar a países como el nuestro, República Dominicana, para que con el aprendizaje que tenemos de lo que hace Estados Unidos para contrarrestar su obesidad, qué nosotros podemos aprender de eso? Mira, crear campañas de concienciación sobre la alimentación del día a día del dominicano, la alimentación sana. El ministro tuvo una campaña muy fuerte, el ministro de Salud Pública, donde él mismo salía cara de la campaña hablando de tipo de comidas saludables, hablaba de porciones de azúcar y comparaba las porciones de azúcar de una bebida con otra y cosas así. Creo que es una campaña súper atinada, pero creo que quedó corta. Entiendo que debe ser una campaña un poco más agresiva, que llegue a toda la población, que llegue tanto a la población de altos recursos, medios y escasos recursos. Porque aquí vemos que hay parques en todos los lados. Tenemos áreas recreativas donde jugar. Hay gimnasio en todos los lados. Entonces, ¿qué conlleva eso? Con una campaña que motive a las personas a acudir a realizar actividades físicas y una campaña alimentaria que diga una dieta balanceada, porque no es que tiene que ser algo del otro mundo, pero con simplemente tener una carga proteica adecuada y un carbohidrato que es necesario el carbohidrato, pero un carbohidrato el necesario para alimentarnos es suficiente. Pero aquí mezclamos, por poner un ejemplo de un plato típico en una cena dominicana, espagueti con pan, espagueti y plátano. Entonces, ¿dónde está la porción de proteína? Y no simplemente una porción de espagueti, es un plato de espagueti que servimos en la cena. Entonces, esa dieta que es la que come generalmente el de escasos recursos, es la que está afectando el día a día y está poniendo en sobrepeso al paciente. El paciente sale en la mañana y se encuentra un puesto de empanadas. Esos puestos de empanadas están haciendo más daño que bien a nuestra sociedad. Que el paciente se está desayunando. Sí, el persona se está desayunando. Sí. Pero esa empanada, que es harina pura, freída en aceite, le está haciendo un daño a la persona y por ende al final a la sociedad, porque no es uno ni dos que comen. Son miles de personas que día a día se alimentan mal. Qué bueno. ¿Cómo puede el paciente determinar que es candidato a una bariátrica? Sí, las especificaciones para una cirugía bariátrica, al inicio teníamos en cuenta que se operaban a los pacientes con obesidad tipo 2. ¿Cómo calificábamos la obesidad? Exacto. Con una escala que se llama índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la estatura de la paciente. Da un número que si está por encima de 35 es obesidad tipo 2. De sobrepeso de 25 a 30, obesidad tipo 1 de 30 a 35, y así va sucesivamente, de 35 a 40, obesidad tipo 2, y mayor de 40, obesidad tipo 3. ¿Qué pasa? Ya hemos determinado que no solamente podemos pensar en el índice de masa corporal como una herramienta para calificar al paciente para cirugía de obesidad. Ya tenemos otras herramientas como sistemas que miden la bioimpedancia. Es como una balanza especial que lanza una corriente eléctrica y distribuye la grasa del tejido la grasa de los músculos, los huesos, y ahí uno tiene una idea de cómo está distribuido la grasa del paciente en el cuerpo. Entonces, ya no hablamos de índice de masa corporal, sino de exceso de adiposidad. Y ese sistema de bioimpedancia nos lanza un porcentaje del porcentaje de grasa que tenga en el cuerpo. Dígase, si el paciente pesa 200 libras, ¿qué porcentaje de esas 200 libras es grasa? Entonces, suponte en esa paciente que ella tenga 300 libras y el índice de masa corporal me da en 35, obesidad tipo 2. Yo digo, bueno, tú eres candidata para cirugía. Pero ella resulta que hace halterofilia, levanta pesas como deporte. Ella se ve gordita, pero tiene mucha masa muscular. Ese índice de masa corporal me sale elevado, pero el porcentaje de grasa me sale bajo.
porque el peso, la cantidad de peso que ella tiene es proporcionalmente mayor por el músculo que ella tiene. Entonces yo digo, esa paciente no es candidata para cirugía. Ahora, esa misma paciente con 300 libras, que no tiene masa muscular, que lo que es un trabajo de oficina sentada en una mesa, tiene un exceso de adiposidad, ese porcentaje de grasa me va a salir elevado. Y ahí sí tengo una paciente con un índice de masa corporal elevado y un porcentaje de grasa de 50. Dígase que de las 300 libras que ella tiene, 150 libras son de grasa. Entonces, eso es un problema grave que tiene esa paciente. Esa paciente puede tener 35 años y ahora que es joven, magnífico, todo está bien. Ahora, cuando ella llegue a los 45 años, esa paciente va a empezar a debutar con problemas graves. Si es que a veces yo soy un poco exagerado con los pacientes y le digo, si es que en 10 años tú llegas. Porque el ciclo de vida se acorta. Claro, se acorta definitivamente. A veces le dan infartos fulminantes a los pacientes jóvenes y se sabe que es por la adiposidad. Y yo, no tomo conducta a tiempo. Sí. Y cuando el doctor, el médico, identifica que es capaz de hacer la cirugía bariátrica a una persona que la solicita por estética o que la solicita por salud, ¿cómo ustedes pueden identificar eso? Y si los médicos son capaces de hacerle esa cirugía bariátrica sabiendo que por estética, teniendo quizá informaciones que le permiten saber que no necesariamente es para salvar su vida, sino por estética. El examen físico, la evaluación inicial del paciente. Cuando el paciente llega a tu consulta la primera vez, es el momento más importante para tú conocer a ese paciente. Interrogatorio exhaustivo del paciente, de sus hábitos, de lo que realiza, de la cirugía que se ha hecho, de intentos que ha logrado que ha tenido para bajar de peso, y el examen físico del paciente, que incluye una evaluación integral del paciente de cabeza desde la cabeza a los pies, y la medición de la bioimpedancia del mismo, que es una herramienta prácticamente que nos arroja el diagnóstico si sabemos cómo utilizarla. Esa balanza, que no es solamente un peso normal, es una balanza tecnificada que realiza un estudio, nos ayuda y nos arroja el diagnóstico del paciente. Entonces, tenemos el paciente que quizá con ejercicio, que sabemos que quizá con ejercicio y buenos hábitos saludables puede bajar de peso, lo instamos a que lo haga. Yo he tenido pacientes que le he dicho que vaya, que él lo puede lograr y que en 6 meses, si no lo logra, volvemos a evaluarlo. Sí, qué interesante, ¿eh? Como si fuera un eslabón de una cadena. Vamos a tomar esta argollita en esa misma línea y vamos a preguntarle al doctor, esos pacientes ya con la cirugía bariátrica hecha, que se ven mucho mejor, pero que unos meses más tarde vuelven nuevamente a adquirir esa masa muscular y a ser nuevamente obesos como eran antes, ¿qué es lo que no hacen adecuadamente ellos? No llevar el tratamiento que uno lleva, que uno indica. Generalmente ese paciente, yo le digo a los pacientes, esto es como cuando tú empiezas a montar bicicleta sin rueditas, que papá te ayuda, te da el primer empujoncito, es el cirujano bariátrico, pero tú de ahí en adelante tienes que pedalear. El paciente va a bajar de peso. Va a bajar de peso de 6 meses a 1 año, va a lograr las metas que nosotros queremos que logre el paciente. Pero que la mantenga depende de él, porque en ese tiempo es más que suficiente para que él adopte hábitos saludables, comience a dejar ese sedentarismo y activarse más, a comer saludable, a realizar ejercicio, que nosotros siempre, yo le digo a los pacientes, está buenísimo el cardio, que hagas deporte y todo eso, pero hazme pesa. ¿Por qué? Porque la pesa es la que te va a ayudar a desenvolverte mejor en el día a día y es lo que te va a dar un mejor resultado. Ese cuerpo, que esa grasa como la piel está expandida por la grasa, cuando esa piel se recoja, el que hace pesa y esa grasa la sustituye por músculo, se luce mejor, se ve mejor. El músculo es la percha de nuestro cuerpo. Entonces,
Yo siempre le digo, hagan pesa. Entonces, a ese paciente que fue indisciplinado, porque a ese paciente hay que decirle así, fue indisciplinado, dijo, bueno, ya yo pasé los 3 meses del posquirúrgico, ya yo me estoy viendo bien, yo me siento bien, yo voy a comer lo que yo quiera. Comienza a picotear dulces, comienza a beber bebidas carbonatadas, comienza a tomar alcohol y ese paciente vuelve a reganar peso. Llega a su meta al año, pero después a los 5 años vemos que llega a un peso similar, quizá no al que tenía, pero similar al que tenía antes de la cirugía de obesidad. Sí. Entonces, hay opciones para ese tipo de pacientes, tenemos opciones y tratamiento para ese paciente, pero no es lo ideal que después de que un paciente se someta a una cirugía, haya que reintervenirlo por reganancia de peso. Hay muchos pacientes, porque ya el boom de la bariátrica en el 2010, del 2010 al 2020, hubo un boom significativo de la cirugía bariátrica. Esos pacientes del 2020 en adelante han llegado mucho con reganancia de peso que hemos tenido que reintervenir. Y hay diferentes opciones para eso. Y ahora mismo, ahora que usted menciona que hay diferentes opciones, ya un paciente habiéndose hecho la bariátrica, pero con una cultura de alimentarse indisciplinada, esos métodos que se están usando ahora, inyecciones, GLP-1, ¿considera usted como médico que son efectivos para esos tipos de pacientes indisciplinados o no debieran? Porque entiendo que esos métodos tienen efectos rebote. Los inyectables, como el tratamiento inyectable, como se distribuye, o sea, en el medio de obesidad, son una realidad. Cada día lo mejoran. Las farmacéuticas están poniendo mucho empeño en mejorar la calidad y la eficacia de estos medicamentos. Cada día sale una molécula nueva que afecta y combate la obesidad. Entonces, esos medicamentos yo lo veo como una herramienta, un aliado y una herramienta para el paciente de obesidad. En ese paciente exclusivo de reganancia de peso, los medicamentos inyectables pueden ser una solución para que él vuelva a recuperar el peso ideal que queremos. Lo que sí, todavía como los costos de estos medicamentos están un poquito elevados y hay un mercado informal de este medicamento, todavía no confiamos al 100 del tratamiento a largo plazo con el medicamento. Por ese asunto. Porque hay un mercado informal que lo están colocando y a veces ni sabemos qué se está colocando el paciente. Entonces es importante que tomar en cuenta eso, que una farmacéutica que hizo sus investigaciones formal y tiene resultados con esas investigaciones y ya pasó todas las pruebas de aprobación de FDA, está colocando un medicamento y luego por la izquierda estén vendiendo y comercializando una molécula similar que el paciente se está inyectando, pero al final no sabemos los daños que va a llevar eso. Los inyectables, como digo, son una realidad, son una herramienta aliada al cirujano bariatra, al endocrinólogo y eso, pero entiendo también que el tratamiento a largo plazo, lo que las farmacéuticas quieren es que sea un tratamiento fijo a largo plazo del paciente, que al final beneficia mayormente es a la farmacéutica. Entonces, un paciente que tú le digas, bueno, tú vas a tener opciones, el paciente va a tener más opciones, o yo me tomo una pastilla todos los días, o me inyecto todos los días, o yo me opero. Entonces, tiene que poner en una balanza, a ver, riesgo, y teniendo en cuenta de que si dejo de tomarme la pastilla, puedo reganar peso. Sin embargo, hay una certeza y eficacia de que con la cirugía puedo mantener el peso por más tiempo. Sí, después de una persona hacerse la cirugía y lograr no volver nuevamente a tener el volumen que tenía anteriormente, ¿qué sucede con esos pacientes que le cuelgan esa piel? ¿Tienen que ir al médico o en base a qué tipo de ejercicio pueden evitarlo? Sí, hay un porcentaje mínimo, porque eso es mínimo, de los pacientes que tienen lo que es el exceso de piel que le queda colgante,
más en los brazos, en mujeres, que se le ve mucho en los brazos, y en la parte abdominal. Esos pacientes que tienen exceso de piel ya deben, sí, con el tiempo y con cierto tipo de terapias como inyecciones que ayudan para tonificar esa área de piel, terapias con sonografía, con sonógrafos que se hace, terapia sónica que se hace en el área. Si no ceden con eso, deben ir a acudir a donde un cirujano plástico a que le haga le retire ese exceso de piel que tiene. Okay. ¿Qué recomendaciones le da usted a esta juventud que cada día observo está más obesa en ese sentido? Hay como segmentos de jóvenes que se cuidan en el extremo y hay otros que no le importa la obesidad. Bien, para ese grupo, porque sí, si bien tú mismo lo dijiste, ya tenemos todo sectorizado. Sí. Hay personas que viven muy saludables, que esa persona joven, ese grupo de personas jóvenes, se han sabido cuidar y han sabido mantener lo que es un estilo de vida saludable. Y está el otro grupo que tienen una vida desmedida, que ya cuando comienzan la etapa universitaria empiezan a, decirlo así, a alocarse en ese sentido. Que vean un poquito más allá de lo que están viviendo ahora mismo. Ahora mismo la vida te está ofreciendo rapidez, comodidades, mucha bebida alcohólica, mucha comida con acceso rápido por las aplicaciones. Antes tú tenías que pararte para ir a comerte, por algo sencillo, un chimi. Ahora ni eso. Ahora el chimi te llega a tu casa. Entonces, tratar de desapegarnos de todo lo que es ese mundo virtual que nos están ofreciendo y enfocarnos en ver un poquito más allá, ver cómo yo me vería de aquí a 10 años. Si ese que yo estoy construyendo hoy, esa persona que yo estoy construyendo hoy, va a ser el reflejo, o sea, va a ser el reflejo que yo quiero verme en 10 años. Sí. Hay muchos jóvenes que no le importa, que simplemente no le importa, siguen fumando su vape, siguen comiendo desmedido, toman desmedidamente y no ven más allá en esa persona que yo seré en 10 años. Sí. Y esas comorbilidades que voy a tener dentro de 10 a 15 años. Ese es el caso, sí, de jóvenes, como mencionaba Mildred Sánchez, que sí, algunos se dedican a hacer ejercicio y a mantenerse en forma y otros no le importa. Sin embargo, la medicina, vamos a hablar de la medicina antes del 2025, no, del 2020 y del 2020 al 2026, la medicina bariátrica, el cirujano bariátrico, ¿cómo puede ver esas diferencias, esos avances que ha tenido la tecnología, que ha tenido la medicina en este sentido? Bien, prácticamente desde el 2020 en adelante, aquí se realizan todo tipo de cirugía bariátrica de toda índole. Por lo menos en el país se realizan, ya sea vía laparoscópica, que es generalmente como se hacen la mayoría de cirugías bariátricas, por camarita, por así decirlo. Ya tenemos el robot aquí, que era uno como de los hitos que se necesitaba el país. Ya se hace cirugía bariátrica por robot. Tenemos cirugía bariátrica endoscópica, que es por la boca que se realiza, una sutura del estómago por una endoscopía. Tenemos los inyectables, tenemos colocaciones de balón. Y a nivel tecnológico, lo más actualizado es la cirugía por imanes, que son anastomosis, o anastomosis es como el pegue de una estructura anatómica con otra. Que esa estructura anatómica se hace por imanes. Antes se hacía un corte al estómago y se suturaba. Ahora se coloca un imán de un lado y de otro y se hace una anastomosis fisiológica. Dígase que el cuerpo la hace como normal eso. Entonces, ese es como el avance más grande que hay en la actualidad en cirugía de obesidad, que es la cirugía con imanes. Entonces, ya hay una realidad, ya se han hecho casos en el país, en grandes hospitales de aquí, en grandes centros de aquí, se han hecho esos procedimientos, y creo que hacia esa área que apunta la cirugía bariátrica dentro de 5 a 10 años. Wow. En combinación con los GLP-1.
Sí. ¿Cuáles son los principales mitos que surgen sobre la cirugía bariátrica? La pérdida del cabello, que es una pérdida momentánea. El paciente sí es realidad que pierde cabello en los primeros 6 meses, pero ya luego recupera la tonificación del cabello. En lo que es en la manga gástrica, lo recupera. En el bypass, con suplementación, puede lograr que el cabello esté normal. Otro mito común es que no va a poder comer diferentes cosas. Y eso es mentira. El paciente puede comer de todo. Lo que, claro, uno no le da rienda suelta al paciente de que coma todo porque uno lo que quiere es que él aprenda a comer. Entonces, uno tiene que educar a ese paciente. En lo que llega a esa educación del paciente, el paciente debe restringirse de ciertos alimentos. Y durante el previo y postquirúrgico, el paciente debe limitar algunos alimentos por lo menos 3 meses posterior. ¿Y la cantidad de alimentos? Las porciones, el paciente al inicio de un año, de 6 meses a un año, el paciente va a comer porciones. Luego, él puede recuperar cierta cantidad de alimentos que coma, pero nunca va a comer como antes. Esa caja de pizza que el paciente obeso se comía, no se la va a comer. Esas 2 hamburguesas que se comía, no se la va a comer. Se va a llenar quizá con medio pedazo de pizza. Ya. Hemos visto, doctor, a la población obesa que tiene República Dominicana, no sé la cantidad de médicos especialistas en bariátrica que tenemos. ¿Cuál es la relación? Bien, actualmente nosotros nos regimos por una sociedad, que es la Sociedad de Cirugía de Obesidad y Metabólica, SODOCIMEP. Okay. En esa sociedad vemos algunos 63 miembros. Entonces, somos 63 miembros para la población obesa. Bueno, 63 miembros que integran la sociedad. asociación, la sociedad. Pero igual general, hay otros bariátricos que no están en la sociedad. ¿O la todos están? mayoría de bariatras están en la sociedad. Los otros están como miembros pasivos o están en términos de entrar a la sociedad. O sea, están por entrar a la sociedad. Esa nueva camada de jóvenes como usted, jóvenes tan bien preparados, que están realmente trabajando una profesión tan bonita, haciéndola tan bien, ¿cómo podemos comparar esta nueva tendencia, esta nueva tecnología frente a lo que ha sido en el pasado la medicina bariátrica con los médicos anteriores y lo que se hacía antes? Yo entiendo que nosotros como jóvenes nos hemos beneficiado de la experiencia de los cirujanos anteriores y hemos adecuado a los tiempos actuales. Me explico. Los profesores y los fundadores, los que nos enseñaron a los procedimientos bariátricos, cometieron un sinnúmero de complicaciones, errores, que eso benefició a nuestra formación. Entonces nosotros lo que le debemos es el respeto debido a esa camada de cirujanos que prácticamente aprendieron sobre la marcha y nosotros aprendimos de ellos. Entonces nosotros nos nutrimos de esa experiencia de ellos y prácticamente, les voy a decir por la experiencia propia, con todos los cirujanos que me llevan 10, 15, 20 años, cuando uno habla con ellos, la mayoría, todos están igual o casi igual que actualizados que nosotros. Qué bien. Porque tienen una ventaja ya. Ya todo está en las redes. Ya todo el mundo tiene acceso a la misma información. Entonces, la mayoría de esos profesionales ya prácticamente están igual o más actualizados que nosotros porque se mantienen actualizándose a cada rato. Nosotros vivimos de las mismas actualizaciones, vamos a los mismos congresos, estudiamos de los mismos centros, nos formamos y vamos a actualizarnos en centros fuera del país donde vamos en compañía uno con otro. Entonces, al final, lo importante es ser parte de una sociedad y que esa sociedad como que aupe a que todos tengamos la misma formación y las mismas capacidades. Claro. En cuanto a las tecnologías, a los equipos médicos que son de esta profesión, por ejemplo, ¿República Dominicana ha tenido grandes avances? Sí, aquí en República Dominicana tenemos todos los equipos para poder realizar cirugía de obesidad. Cuando me refiero con todo, es todo el equipo, el instrumental
que se necesita para hacer cirugía de obesidad, cirugía de mínima invasión, cirugía de vesícula, cirugía de hernias por mínima invasión, cirugías de emergencia por mínima invasión. En República Dominicana tenemos todas las capacidades de realizarlo. En los centros, claro, en centros especializados para hacerlo, ese tipo de procedimiento. La Ruta del Emprendedor podcast, que dirige Mildred Sánchez como directora principal y un servidor. Queremos que usted, a los emprendedores que siempre están atentos a este programa, que usted le dé un mensaje que permita a ellos saber, conocer y aprender cómo lograr profesionalizarse y mantenerse siempre activo en base al desarrollo intelectual, al aprendizaje. ¿Qué deben hacer? Siempre mantenerse actualizado en su área. Nunca tener ese espacio de ocio al inicio. Cuando uno está haciendo crecer un proyecto, yo entiendo que ese emprendedor debe nunca tener ese espacio de ocio y enfocarse bien en su proyecto. Yo personalmente, hubo un tiempo que yo decía, tenía las tardes libres. Y yo, ¿qué yo voy a hacer? Me inscribí en una maestría. Entonces, el conocimiento nunca pesa. Entonces, siempre buscar la manera de actualizarse, de saber más del área suya, de desenvolverse en esa área donde usted cree en un proyecto. No rendirse y no tener miedo a invertir. ¿Ha tenido usted algún caso en su experiencia profesional que le haya impactado, ya sea de manera positiva o no? Sí, el día a día del cirujano bariatra es lleno de testimonios. Yo tengo una paciente que me llega con 450 libras, me llega en silla de ruedas. Esa paciente, para subir a la báscula se sofocaba, tenía dificultad para subir, y yo asumí el reto. La habían rebotado 4 cirujanos bariatras. Yo asumí el reto, la optimizamos, la llevamos a cirugía, y la paciente hoy es profesora, baila, canta con los niños, me manda videos, y eso nos llena de satisfacción. Eso es uno de los pocos casos que más nos llena de satisfacción. Que esa paciente en un año le devolvimos la vida prácticamente. ¿Dónde lo podemos encontrar a usted? Yo estoy en Clínica Corazones Unidos, Hospital Santo Domingo y EIDA Healthcare. Okay. Excelente. Bueno, muy agradecido del doctor José García Pérez, una persona, Mildred, que nos ha hecho sentirnos, hemos aprendido sobre lo que es la obesidad, sobre unos temas tan importantes que en estos momentos República Dominicana, pues junto con otros países, han estado sufriendo, muchas veces por la mala alimentación y otras veces por el estrés y otras causas que producen o que provocan que las personas, pues, de alguna manera se vuelvan obesos, doctor. Así es. Así que muchísimas gracias, Mildred, para despedirnos. Para despedirnos, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de La Ruta del Emprendedor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias.